Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Me llamo Esteban Quiroga. Tengo 23 años y necesitaba urgentemente el dinero. La universidad no se paga sola y mis padres apenas podían ayudarme con la mitad de la matrícula. Cuando vi el anuncio para el turno nocturno en McDonald's, con un 30% extra sobre el salario base, no lo pensé dos veces. El local estaba en una zona industrial a las afueras, junto a la autopista, donde los camioneros y viajeros nocturnos se detenían para recargar energías. Durante la entrevista, la gerente, una mujer de unos 40 años llamada Mónica, me miró con una expresión que no supe interpretar cuando le dije que no tenía problema con trabajar de noche. Nadie aguanta más de 2 semanas en ese turno, murmuró mientras firmaba mi contrato. Pensé que exageraba para justificar el plus salarial. Mi primer día fue normal, aburrido incluso. Me enseñaron los procedimientos, cómo manejar la caja, preparar los pedidos y limpiar el local. El único otro empleado durante mi turno era Damián, un tipo callado de unos 30 años que se encargaba de la cocina. Apenas hablaba, pero trabajaba rápido y con precisión. Cuando le pregunté por qué nadie quería el turno nocturno, simplemente se encogió de hombros y siguió cocinando. La primera noche oficial fue tranquila hasta la medianoche. Algunos camioneros, parejas que regresaban de alguna fiesta, nada fuera de lo común. Pero alrededor de la 1 de la madrugada, entró un hombre que me hizo sentir inmediatamente incómodo. Vestía completamente de negro, con un abrigo largo a pesar del calor de la noche. Su rostro era anguloso, pálido, con unas ojeras tan pronunciadas que parecían moretones. Se quedó mirándome fijamente durante casi un minuto antes de acercarse a la caja. No pestañeaba, literalmente. No vi que sus párpados se movieran ni una sola vez. ¿Puedo tomar su orden?, pregunté intentando sonar normal. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Un café negro, respondió finalmente con una voz rasposa, como si no hubiera hablado en días. Sus manos estaban inmaculadamente limpias, con uñas perfectamente recortadas, pero sus dedos eran inusualmente largos y delgados. Mientras le servía el café, noté que no dejaba de mirar hacia la cocina donde Damián trabajaba. Pagó exacto, sin propina, y se sentó en la mesa más alejada, la que daba a la ventana con vista al estacionamiento. Durante 2 horas completas, el hombre no tocó su café. Solo se quedó allí sentado, observando. A veces me miraba a mí, otras veces miraba hacia la cocina, pero la mayor parte del tiempo miraba por la ventana como si estuviera esperando a alguien. A las 3 de la madrugada, sonó el teléfono del local. Cuando contesté, solo se escuchaba una respiración al otro lado. «Hola, McDonald's, ¿en qué puedo ayudarle?» Nada, solo esa respiración. Cuando colgué y levanté la vista, el hombre de negro había desaparecido. Su café seguía intacto, pero él ya no estaba. Le comenté a Damián sobre el extraño cliente y la llamada. Se puso tenso y me dijo que no era la primera vez que pasaba. «Hay gente rara por aquí. Siempre hay alguien vigilando», dijo mientras limpiaba la parrilla. «¿Vigilando qué?», pregunté. Damián negó con la cabeza. «¿No qué? ¿A quién?». No quiso explicarme más, y el resto de la noche transcurrió sin incidentes. Al terminar el turno a las 6 de la mañana, Damián me dijo algo que debería haberme hecho renunciar ese mismo día. «Ten cuidado al salir. No mires atrás hasta que estés en tu coche, y asegúrate de que nadie te sigue». Pensé que me estaba tomando el pelo, alguna especie de novatada para asustar al nuevo. Pero cuando salí al estacionamiento, vi un coche negro, un sedán sin placas visibles, estacionado al otro lado de la calle. No podía ver quién estaba dentro debido a los cristales tintados, pero tuve la clara sensación de que me observaban. Caminé rápido hasta mi auto, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Justo cuando arrancaba, vi por el retrovisor que el coche negro encendía sus luces, pero no se movió. Me alejé lo más rápido que pude, convenciéndome a mí mismo de que solo eran nervios por el nuevo trabajo. Al llegar a casa, encontré un mensaje de texto de un número desconocido. «Esperamos que hayas disfrutado tu primera noche. Muchas más por venir». Lo borré pensando que era spam, aunque no dejaba de ser inquietante la coincidencia. Me duché y me metí en la cama, exhausto pero incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre de negro, con esa mirada fija y esos dedos anormalmente largos. Finalmente, el cansancio me venció, pero mi sueño estuvo plagado de pesadillas donde corría por un McDonald's infinito,
perseguido por sombras que susurraban mi nombre. No le conté a nadie sobre mi inquietante primera noche. ¿Quién me creería? Además, necesitaba el dinero y no quería parecer paranoico. Decidí que si las cosas seguían raras, simplemente renunciaría y buscaría otro trabajo. Pero algo dentro de mí, una curiosidad morbosa que no sabía que tenía, me hacía querer descubrir qué estaba pasando realmente en ese lugar. No imaginaba que esa curiosidad casi me costaría la vida. El segundo día de trabajo comenzó igual que el primero, con la diferencia de que ahora miraba constantemente por las ventanas, esperando ver ese coche negro. Mi segunda semana en el turno nocturno empezó a mostrar un patrón inquietante. Cada noche, aproximadamente a la misma hora, el hombre del abrigo negro aparecía, pedía un café que nunca bebía, y se quedaba observando durante horas. A veces intercambiábamos miradas, y en esos momentos sentía como si estuviera escaneando mi mente. Lo más perturbador era que Damián parecía acostumbrado a su presencia, como si fuera parte del mobiliario del local. Una noche, cuando le pregunté directamente por él, Damián me respondió en voz baja: «Es mejor no hablar de ellos. Solo haz tu trabajo y no hagas preguntas». Ellos, hasta ese momento solo había visto a un hombre extraño, pero la forma en que Damián lo dijo me dio a entender que había más. Y efectivamente, a los pocos días, empezaron a aparecer otros. Una mujer de mediana edad con un vestido pasado de moda y un peinado demasiado perfecto, que pedía un helado y lo dejaba derretir mientras tecleaba frenéticamente en un teléfono antiguo. Un adolescente extremadamente pálido que siempre vestía la misma sudadera con capucha y nunca levantaba la mirada del suelo. Todos compartían esa misma cualidad inquietante, como si fueran actores interpretando pobremente a seres humanos normales. Una noche particularmente lenta, mientras limpiaba las mesas, encontré algo debajo de la que solía ocupar el hombre de negro. Era una pequeña libreta negra, del tamaño de la palma de mi mano. La curiosidad pudo más que la prudencia y la abrí. Dentro había páginas y páginas de símbolos que no reconocí, excepto por algo que parecían ser coordenadas. Y nombres. Muchos nombres tachados. El último nombre visible no estaba tachado: Damián Suárez. Sentí que el estómago me daba un vuelco. Cerré la libreta y la guardé en mi bolsillo, sin saber qué hacer con ella. Esa misma noche, cerca de las 4 de la madrugada, escuché un grito que parecía venir de la parte trasera del restaurante. No fue un grito cualquiera, fue un sonido desgarrador, mezcla de dolor y terror puro. Corrí hacia la cocina buscando a Damián, pero no estaba. La puerta trasera, la que daba al callejón donde tirábamos la basura, estaba entreabierta. Me asomé con cautela, pero el callejón estaba completamente a oscuras. «Damián», llamé, sin obtener respuesta. Encendí la linterna de mi teléfono y la dirigí hacia el exterior, pero solo iluminó contenedores de basura y cajas vacías. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando el haz de luz captó algo brillante en el suelo. Me acerqué y vi que era una cadena fina con un pequeño crucifijo. La reconocí inmediatamente. Damián siempre la llevaba al cuello. La recogí con manos temblorosas y noté que estaba manchada de algo oscuro y húmedo. Cuando la luz de mi teléfono iluminó mejor la sustancia, mi corazón se aceleró. Era sangre, todavía fresca. En ese momento, escuché el motor de un coche arrancando bruscamente al otro lado del edificio. Corrí hacia la parte delantera justo a tiempo para ver las luces traseras de un sedán negro desapareciendo en la carretera. Volví adentro en pánico y marqué el número de emergencias. La operadora me escuchó pacientemente mientras le explicaba sobre el grito, la desaparición de Damián y la cadena ensangrentada. Prometió enviar una patrulla, que llegó unos 20 minutos después. Los oficiales, un hombre mayor de aspecto cansado y una mujer joven con mirada escéptica, inspeccionaron el callejón y tomaron mis datos. «¿Estás seguro de que escuchaste un grito?», preguntó la oficial, mirando alrededor con desinterés. «Tal vez fue algún animal. Esta zona está llena de gatos callejeros que pelean por la noche». Le mostré la cadena con el crucifijo y les hablé sobre el coche negro. El oficial mayor intercambió una mirada con su compañera que no supe interpretar. «Últimamente ha habido varios reportes de vehículos sospechosos en la zona», comentó finalmente. «Pero sin una matrícula o una mejor descripción, no podemos hacer mucho». Me devolvió la cadena y me recomendó llamar a mi supervisor para informar sobre la ausencia de mi compañero. Cuando se fueron, me quedé solo en el restaurante, con esa sensación de vulnerabilidad que te invade cuando te das cuenta de que nadie va a ayudarte realmente. Llamé a Mónica, la gerente, para contarle lo sucedido. Su reacción me desconcertó.
No pareció sorprendida ni preocupada, como si la desaparición de un empleado durante el turno fuera algo habitual. Probablemente se fue sin avisar. No sería la primera vez que alguien abandona ese turno sin decir nada. Cuando insistí en lo del grito y la cadena ensangrentada, suspiró con lo que me pareció exasperación. Esteban, si no puedes trabajar solo, puedo buscar a alguien más. El turno debe continuar. Antes de que pudiera protestar, añadió, termina tu turno. Mañana hablaremos. Y así me quedé, completamente solo en un McDonald's en medio de la nada, con la libreta misteriosa en mi bolsillo y la cadena ensangrentada de Damián en mi mano. Las horas hasta el amanecer fueron las más largas de mi vida. Cada sonido, cada sombra, cada coche que pasaba por la carretera me ponía en alerta máxima. No tuve más clientes esa noche, lo cual fue un alivio y a la vez inquietante. Era como si todos supieran que debían mantenerse alejados del lugar. A las 5:30 de la madrugada, media hora antes de que terminara mi turno, escuché un golpe en la puerta trasera. Me quedé paralizado, debatiéndome entre ignorarlo o investigar. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Armándome de valor, tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué lentamente a la puerta trasera. ¿Quién es?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. No hubo respuesta, solo otro golpe. Con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, miré por la pequeña ventana de la puerta. Lo que vi me heló la sangre. Un rostro pálido me devolvía la mirada, con los ojos muy abiertos y una expresión de terror. Era Damián, o al menos se parecía mucho a él, pero había algo mal en su apariencia. Su piel tenía un tono grisáceo, y sus ojos parecían hundidos en sus órbitas. Abrí la puerta de golpe, pero no había nadie allí. El callejón estaba vacío y silencioso, sin ningún signo de que Damián o cualquier otra persona hubiera estado allí segundos antes. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras cerraba la puerta y echaba el seguro. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O realmente había visto a Damián pidiendo ayuda? El resto del turno lo pasé en un estado de alerta constante, saltando ante el menor ruido. Cuando finalmente llegó el relevo de la mañana, una chica llamada Valeria, salí prácticamente corriendo del lugar, jurando que nunca volvería. Pero la curiosidad y la preocupación por Damián me harían romper esa promesa. A pesar de mi terror, volví la noche siguiente. No podía dejar de pensar en Damián, en su rostro desencajado tras la puerta, en la sangre en su crucifijo. Cuando llegué al McDonald's, Mónica me estaba esperando con una expresión que no supe interpretar. Han encontrado el auto de Damián abandonado cerca de la gasolinera a 5 kilómetros de aquí, me dijo sin preámbulos. La policía está investigando su desaparición. Esta noche trabajarás con Julio. Acaba de transferirse desde otra sucursal. Señaló hacia la cocina, donde un joven de aspecto nervioso organizaba las hamburguesas. Nuestras miradas se cruzaron y pude ver el miedo en sus ojos. Él también sabía que algo andaba mal. ¿Le contaste a la policía sobre los clientes extraños?, le pregunté a Mónica en voz baja. Ella me miró como si acabara de decir una blasfemia. No hay nada extraño en nuestros clientes, Esteban. Si sigues con esa actitud, tendré que reconsiderar tu contratación. Su tono no dejaba lugar a discusión. Antes de irse, añadió, por cierto, un hombre preguntó por ti esta tarde. Dijo que habías encontrado algo suyo. Mi sangre se heló. La libreta. No la había sacado de mi bolsillo desde que la encontré, casi como si temiera que su dueño pudiera sentir que la tenía. El turno comenzó tranquilo, demasiado tranquilo. Ni un solo cliente en las primeras 2 horas. Julio apenas hablaba, y cuando lo hacía, era en susurros, como si temiera que alguien más nos escuchara. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, le pregunté intentando romper el hielo. 3 días, respondió, mirando constantemente hacia las ventanas. Me transfirieron después de que el otro chico, ya sabes. No sabía. Nadie me había dicho nada sobre otro empleado antes de Damián. Cuando le pregunté, Julio pareció sorprendido. ¿No te lo contaron? Antes de Damián estaba Rodrigo. Desapareció igual, durante su turno. La policía nunca lo encontró. Mi mente comenzó a conectar los puntos. Primero Rodrigo, ahora Damián. ¿Era yo el siguiente? ¿Por eso el hombre de negro había dejado la libreta con el nombre de Damián sin tachar? Una ola de paranoia me invadió. Me acerqué a Julio y le mostré la libreta. ¿Has visto a un hombre de negro, muy pálido, que viene por las noches? Julio palideció al instante. No deberías tener eso, susurró, retrocediendo como si la libreta pudiera morderle. Ellos lo están buscando. Si saben que tú lo tienes,
No terminó la frase, pero no hacía falta. Su terror era palpable. Alrededor de la 1 de la madrugada, la campanilla de la puerta sonó. Entró la mujer del vestido anticuado, la que siempre pedía un helado. Esta vez no estaba sola. La acompañaba un hombre que nunca había visto antes, corpulento y calvo, con un traje que parecía demasiado pequeño para su cuerpo. Se sentaron en una mesa cerca de la puerta, sin pedir nada, simplemente observándonos. Julio se escondió en la cocina, negándose a salir. No lo culpé. Yo mismo sentía que mis piernas se convertían en gelatina cada vez que la mujer me miraba fijamente y sonreía, mostrando dientes demasiado perfectos y blancos. A las 2 de la madrugada, el teléfono sonó. Esta vez me resistí a contestar, pero después de 10 timbrazos, Julio salió de la cocina y lo cogió. Lo observé mientras escuchaba, su rostro perdiendo color con cada segundo. Cuando colgó, estaba temblando. «Tengo que irme», dijo, quitándose el delantal. «¿Qué? No puedes dejarme solo», protesté, pero ya estaba dirigiéndose hacia la puerta trasera. «Era mi madre», explicó con voz temblorosa. «Dice que hay alguien en nuestra casa, mirando por las ventanas. Tengo que ir». Antes de que pudiera detenerlo, Julio desapareció por la puerta trasera, dejándome solo con los 2 extraños clientes que seguían mirándome fijamente. Consideré seriamente abandonar mi puesto y salir corriendo tras Julio, pero algo me detuvo. La mujer y el hombre corpulento se levantaron simultáneamente y se acercaron al mostrador. «Sabemos que tienes algo que nos pertenece», dijo la mujer con una voz melodiosa que contrastaba con su apariencia amenazante. «Devuélvelo ahora y tal vez consideremos dejarte ir». Mi mano se movió instintivamente hacia el bolsillo donde guardaba la libreta. «No sé de qué están hablando», mentí, aunque mi voz temblorosa me delataba. El hombre corpulento sonrió, una sonrisa desprovista de humor o humanidad. «Mientes mal, chico, y a nosotros no nos gustan los mentirosos». En ese momento, las luces del restaurante parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. Solo la débil luz de emergencia sobre la puerta trasera proporcionaba algo de visibilidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Escuché movimiento, pasos acercándose al mostrador. Instintivamente, me agaché y me arrastré hacia la cocina, intentando no hacer ruido. Desde mi posición pude ver que la puerta principal se abría y entraban más personas. No podía distinguir sus rostros en la oscuridad, pero sus siluetas eran inconfundiblemente humanas, aunque había algo en su forma de moverse que me resultaba profundamente inquietante. Me escondí en el refrigerador, entre cajas de carne congelada y bolsas de lechuga. A través de la pequeña ventana de la puerta, vi sombras moviéndose por la cocina, buscándome. Una de ellas se detuvo frente al refrigerador y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces, sorprendentemente, las luces volvieron. La súbita claridad pareció confundir a mis perseguidores. Escuché maldiciones y órdenes susurradas. Aproveché ese momento de confusión para abrir la puerta trasera del refrigerador, la que daba al área de carga, y escapar por allí. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada mientras corría por el estacionamiento trasero. Mi coche estaba al frente. No había forma de llegar a él sin ser visto. Tendría que escapar a pie. Corrí hacia los árboles que bordeaban la propiedad, rezando para que la oscuridad me ocultara. Había avanzado unos 200 metros cuando escuché el sonido de motores encendiéndose. Faros iluminaron la noche, y por el rabillo del ojo vi al menos 3 vehículos saliendo del estacionamiento. Uno de ellos, un sedán negro, se dirigía directamente hacia donde yo me encontraba. Me adentré más en el bosque, tropezando con raíces y ramas. Mi respiración era agitada, mi corazón martilleaba en mis oídos. Detrás de mí, escuchaba voces y el crujido de ramas rotas. Me estaban siguiendo a pie ahora. «Sabemos que tienes la lista», gritó una voz que reconocí como la del hombre corpulento. «No puedes escapar de nosotros». ¿La lista? ¿Se referían a la libreta con los nombres? ¿Qué era exactamente lo que había caído en mis manos? No tenía tiempo para reflexionar. Seguí corriendo hasta que mis pulmones ardían y mis piernas amenazaban con fallarme, pero el miedo me daba fuerzas para continuar. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una carretera secundaria. Estaba desierta a esa hora de la noche, pero a lo lejos vi las luces de lo que parecía una estación de servicio. Corrí hacia ella como si mi vida dependiera de ello, porque probablemente así era. Detrás de mí, escuché el rugido de motores acercándose.
El sedán negro apareció en la carretera, sus faros iluminándome como un venado en la mira de un cazador. Aceleró en mi dirección. En un acto desesperado, salté hacia la cuneta justo cuando el vehículo pasaba rozándome. Rodé por la pendiente, golpeándome con rocas y arbustos, hasta detenerme en un pequeño arroyo. Permanecí inmóvil en el agua helada del arroyo, conteniendo la respiración mientras escuchaba el sedán negro dar la vuelta en la carretera. Los faros barrieron la zona donde había caído, pero la densa vegetación me ocultaba de su vista. Escuché voces amortiguadas, órdenes siendo dadas. Sepárense y encuéntrenlo. Tiene que estar por aquí. El miedo me paralizaba, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Aproveché que el arroyo fluía bajo un pequeño puente y me arrastré por debajo, empapado y temblando, pero decidido a sobrevivir. Desde mi escondite, vi varias siluetas moviéndose entre los árboles con linternas. Entre ellos reconocí al hombre de negro que frecuentaba el McDonald's, caminando con una gracia antinatural, como si flotara sobre el suelo. Lo más perturbador era que no hablaba, simplemente señalaba direcciones y los demás obedecían. Era evidente que él estaba al mando. Me quedé completamente quieto, apenas respirando, mientras pasaban a pocos metros de mi posición. Una linterna iluminó el agua a centímetros de mi cara, pero siguió adelante sin detectarme. Después de lo que pareció una eternidad, las voces y las luces se alejaron. Era mi oportunidad. Salí de mi escondite y corrí en dirección opuesta, manteniéndome en el arroyo para no dejar huellas. El agua fría entumecía mis pies, pero el terror me mantenía en movimiento. Tras unos 20 minutos de avance constante, el arroyo desembocaba en un pequeño lago. Al otro lado podía ver luces, una granja o algún tipo de vivienda. Nadar en agua abierta me exponía, pero no tenía alternativa. Me sumergí lo más que pude y avancé usando solo los brazos, manteniendo la cabeza apenas sobre la superficie. Al llegar a la orilla opuesta, me arrastré entre los juncos y observé la propiedad. Era una casa de campo modesta, con un granero al lado. Un perro ladraba en la distancia, alertando a sus dueños de mi presencia. Pronto se encendió una luz en el porche y salió un hombre mayor con una escopeta. ¿Quién anda ahí?, gritó hacia la oscuridad. Consideré mis opciones. Podía seguir escondiéndome, pero estaba empapado, agotado y probablemente hipotérmico. O podía arriesgarme a pedir ayuda, con la esperanza de que este desconocido fuera más humano que aquellos que me perseguían. ¡Ayuda, por favor!, grité saliendo de mi escondite con las manos en alto. Me están persiguiendo. El hombre me apuntó con la escopeta, sus ojos entrecerrados con desconfianza. Acércate lentamente, muchacho. Obedecí, consciente de que debía parecer un lunático, empapado, cubierto de barro y sangre de los cortes que me había hecho en la caída. Le expliqué atropelladamente que trabajaba en el McDonald's de la autopista y que unas personas me estaban persiguiendo. No mencioné la libreta ni las desapariciones. Sonaba demasiado descabellado incluso para mí en ese momento. El hombre, que se presentó como Vicente, pareció creerme lo suficiente para dejarme entrar. Su esposa, Lucía, me dio ropa seca y preparó café caliente mientras yo temblaba junto a la estufa. La policía tarda al menos media hora en llegar hasta aquí, explicó Vicente mientras miraba por la ventana con la escopeta aún en sus manos. ¿Estás seguro de que te seguían? Asentí, demasiado exhausto para elaborar. En ese momento, vimos luces de vehículos acercándose por el camino de tierra que llevaba a la casa. El perro comenzó a ladrar frenéticamente y luego, de repente, se calló. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. «Quédate aquí», ordenó Vicente, dirigiéndose hacia la puerta. Lucía me llevó a una habitación trasera y cerró la puerta. «Hay una trampilla bajo la alfombra», susurró. «Lleva a un sótano antiguo. Si escuchas algo raro, escóndete ahí y no salgas hasta que amanezca». Su miedo era palpable, y me hizo preguntarme si sabía más de lo que decía sobre las personas que me perseguían. Desde la habitación, escuché a Vicente hablando con alguien en la puerta. No podía distinguir las palabras, pero su tono era tenso, defensivo. Luego hubo un golpe seco, como si algo pesado cayera al suelo. La casa quedó en silencio por unos segundos antes de que escuchara pasos moviéndose por el interior. Rápidamente, levanté la alfombra y encontré la trampilla que Lucía había mencionado. La abrí con manos temblorosas y me deslicé dentro justo cuando la puerta de la habitación comenzaba a abrirse. Cerré la trampilla sobre mí y contuve la respiración. El sótano era pequeño y olía a humedad y tierra.
La única luz provenía de las rendijas entre las tablas de la trampilla, suficiente para ver que estaba en un espacio de menos de 2 metros cuadrados, con paredes de piedra y tierra. A través de las rendijas vi pies moviéndose por la habitación. Uno de ellos se detuvo justo sobre la trampilla. Mi corazón se detuvo por un instante. Entonces escuché la voz de la mujer del vestido anticuado. No está aquí. Revisa el resto de la casa. Los pies se alejaron, y escuché cómo registraban cada rincón de la vivienda. Desde mi escondite no podía saber qué había pasado con Vicente y Lucía, pero temía lo peor. Me quedé completamente inmóvil, consciente de que el más mínimo sonido podría delatarme. Las horas pasaban y los ruidos en la casa fueron disminuyendo gradualmente. En algún momento, escuché un vehículo arrancar y alejarse. Aún así, no me atreví a salir. Las palabras de Lucía resonaban en mi mente. No salgas hasta que amanezca. Por las rendijas de la trampilla podía ver que la habitación seguía a oscuras. Saqué la libreta del bolsillo, ahora húmeda pero aún legible. Bajo la tenue luz que se filtraba, revisé nuevamente los nombres tachados. Eran docenas, quizás cientos. Algunos me resultaban familiares, apellidos que había visto en noticias sobre personas desaparecidas en la región. Entendí entonces que tenía en mis manos algo mucho más siniestro de lo que había imaginado, una lista de objetivos. Personas que habían sido secuestradas, asesinadas. No lo sabía con certeza, pero el nombre sin tachar de Damián y su posterior desaparición sugerían lo peor. Y ahora, al haber tomado la libreta, me había convertido en un objetivo también. Me preguntaba si mi nombre ya estaría anotado en alguna página que no había visto aún. La idea me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con mis ropas húmedas o el frío del sótano. Cuando finalmente vi que la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas, me armé de valor para salir. Empujé lentamente la trampilla, alerta ante cualquier sonido. La habitación estaba vacía, pero completamente revuelta. Me moví cautelosamente por la casa, llamando en voz baja a Vicente y Lucía. No hubo respuesta. La casa estaba desierta y mostraba signos de lucha. Muebles volcados, objetos rotos, manchas oscuras en el suelo que preferí no examinar de cerca. En la entrada, la escopeta de Vicente yacía abandonada. La tomé, comprobando que estaba cargada, y salí al porche. El amanecer bañaba el paisaje con una luz dorada que contrastaba cruelmente con el horror de la noche anterior. El perro que había ladrado estaba tendido en el patio, inmóvil. No vi señales de los vehículos que me habían perseguido, pero tampoco del coche de Vicente y Lucía. Estaba solo, en medio de la nada, con una escopeta robada y una libreta llena de nombres de personas desaparecidas. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién podía recurrir? La policía no me había creído antes, y ahora, con 2 personas más posiblemente desaparecidas, yo sería el principal sospechoso. No tenía otra opción que seguir huyendo. Han pasado 3 meses desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. Estoy escribiendo esto desde un pequeño apartamento en una ciudad a 500 kilómetros de aquel McDonald's maldito. Uso un nombre falso, pago todo en efectivo y rara vez salgo durante el día. Es la única forma de mantenerme con vida, aunque no estoy seguro de si a esto se le puede llamar vivir. Cada ruido nocturno me sobresalta, cada coche negro que veo me paraliza, y no he podido dormir más de 2 horas seguidas sin que las pesadillas me despierten gritando. Aquella mañana, después de escapar de la casa de Vicente y Lucía, caminé durante horas hasta llegar a una gasolinera. Llamé a la policía desde un teléfono público, sin identificarme, y les di la dirección de la casa. Nunca supe qué encontraron allí. No me quedé a averiguarlo. Tomé un autobús hacia la ciudad más cercana y desde entonces he estado moviéndome constantemente, nunca quedándome más de unas semanas en el mismo lugar. La libreta sigue conmigo, escondida donde nadie pueda encontrarla. He intentado descifrar los símbolos, entender las coordenadas, pero sin éxito. Lo único que tengo claro es que contiene información que alguien está dispuesto a matar por recuperar. Una semana después de mi huida, vi en las noticias que habían encontrado el cuerpo de Damián en un descampado a 20 kilómetros de McDonald's. La causa oficial de la muerte fue ataque de animal salvaje, pero las imágenes filtradas en internet mostraban un cuerpo con mutilaciones que ningún animal conocido podría haber causado. No se mencionaba a Vicente ni a Lucía, como si nunca hubieran existido. Busqué información sobre el McDonald's y descubrí que había sido cerrado temporalmente por reformas. Las fotos satelitales más recientes muestran el edificio abandonado,
con el letrero retirado y las ventanas tapiadas. Lo más perturbador fue encontrar un patrón. Investigando más a fondo, descubrí que en los últimos 5 años, 7 establecimientos de comida rápida 24 horas en zonas aisladas habían experimentado situaciones similares. Empleados desaparecidos durante el turno nocturno, cierres repentinos, explicaciones oficiales vagas. Todos compartían una característica. Estaban ubicados cerca de cruces de carreteras principales, lugares de paso donde la gente aparece y desaparece constantemente sin levantar sospechas. Perfectos para lo que fuera que estaba ocurriendo. Hace un mes cometí un error. Necesitaba dinero y acepté un trabajo de noche en una gasolinera. La tercera noche, poco después de la medianoche, entró un cliente que me heló la sangre, el adolescente pálido con sudadera que frecuentaba el McDonald's. Me reconoció al instante. Su expresión no cambió, pero sus ojos reflejaron algo que solo puedo describir como hambre. No dijo nada. Compró un café que no bebió y salió. Renuncié esa misma noche y me mudé a otra ciudad al día siguiente. Pero sé que me encontraron. Es solo cuestión de tiempo antes de que vuelvan a aparecer. He intentado contactar con periodistas, blogs de conspiraciones, cualquiera que pudiera interesarse por mi historia, pero nadie me toma en serio. Los pocos que mostraron interés inicial dejaron de responder mis mensajes después de unos días, como si alguien los hubiera silenciado. Una noche, desesperado, subí fotos de algunas páginas de la libreta a un foro anónimo. A la mañana siguiente, el foro entero había sido eliminado por violación de términos de servicio. Y esa misma tarde, vi el sedán negro estacionado frente a mi edificio. Me escapé por la salida de emergencia y no he vuelto a ese apartamento. La semana pasada recibí un sobre sin remitente en el buzón de correos que alquilo bajo nombre falso. Dentro había una foto reciente mía caminando por la calle y un crucifijo idéntico al que Damián llevaba al cuello. El mensaje era claro: me están vigilando y saben exactamente dónde encontrarme. Lo más aterrador es que no tengo idea de quiénes son realmente o qué quieren, más allá de recuperar la libreta. ¿Son algún tipo de culto? ¿Una red de tráfico de personas? ¿Algo peor? Las preguntas me mantienen despierto por las noches, junto con los sonidos imaginarios de pasos en el pasillo y golpes en mi puerta. A veces pienso en entregarme a la policía, confesar todo, incluso si me acusan de las desapariciones. Al menos en una celda estaría protegido, ¿verdad? Pero entonces recuerdo la indiferencia de los oficiales aquella noche, cómo desestimaron mis preocupaciones. Y me pregunto, ¿hasta dónde llega la influencia de estas personas? ¿Están infiltrados en la policía? ¿En el gobierno? ¿Cómo explicas que tantas desapariciones hayan sido ignoradas o encubiertas tan eficientemente? No puedo confiar en las autoridades. No puedo confiar en nadie. He considerado deshacerme de la libreta, tirarla a un río o quemarla, pero algo me lo impide. Es la única prueba que tengo de que no estoy loco, de que todo esto realmente ocurrió. Además, contiene los nombres de personas que alguien quiere borrar de la existencia. Personas como Damián, como Rodrigo, como posiblemente Vicente y Lucía. Si destruyo la libreta, destruyo también la única esperanza de que algún día se haga justicia. O tal vez solo estoy buscando excusas porque, en el fondo, una parte perversa de mí quiere entender qué hay detrás de todo esto, incluso si esa curiosidad termina costándome la vida. Anoche tuve un sueño que parecía demasiado real. Estaba de vuelta en el McDonald's, solo en la caja registradora. La puerta se abría y entraba Damián, pero no el Damián que yo conocí. Su piel era gris, sus movimientos mecánicos, sus ojos completamente negros. Se acercaba al mostrador y me decía con una voz que no era la suya: «Es tu turno ahora, Esteban». Ellos nunca se detienen. Al despertar, encontré un mensaje en mi teléfono, de un número desconocido: «Extrañamos tus servicios en el turno nocturno. Tu puesto sigue disponible». No sé cuánto tiempo más podré seguir huyendo. Mis recursos se agotan, mi paranoia crece, y cada día es más difícil distinguir entre amenazas reales e imaginarias. He comprado un arma en el mercado negro, aunque dudo que sirva de algo contra ellos. Lo que sea que son, no creo que puedan ser detenidos con balas, pero al menos me da una falsa sensación de seguridad. Dejo esta historia como testimonio de lo que vi y viví. Si estás leyendo esto y trabajas en un turno nocturno en algún lugar aislado, por favor, mantén los ojos abiertos. Observa a tus clientes habituales, especialmente a aquellos que aparecen siempre a la misma hora, que nunca consumen lo que piden, que te miran como si fueras ganado.
Y si alguna vez te ofrecen el turno nocturno en un McDonald's junto a la autopista, recuerda mi historia. Recuerda a Damián. Recuerda que hay lugares donde la línea entre nuestro mundo y algo más oscuro se vuelve peligrosamente delgada durante las horas de la noche. Lugares donde desapareces y nadie hace preguntas, donde tu existencia puede ser borrada tan fácilmente como un nombre tachado en una libreta negra. No cometas mi error. No aceptes ese trabajo, no importa cuánto lo necesites. Porque una vez que entras en su mundo, nunca te dejan salir completamente. Esta mañana vi el sedán negro otra vez. Está estacionado al otro lado de la calle mientras escribo estas palabras. Ya no tengo fuerzas para seguir corriendo. Tal vez es hora de enfrentarlos, de descubrir finalmente qué hay detrás de esos rostros inhumanos. O tal vez es hora de aceptar mi destino, como Damián, como todos los demás cuyos nombres fueron tachados de esa lista maldita. Si no vuelven a saber de mí, ya saben por qué. Y recuerden, nunca, bajo ninguna circunstancia, trabajen en el turno de noche en McDonald's. Algunos trabajos tienen un precio mucho más alto que el que aparece en el contrato. Hola, soy Marcus y necesitaba de trabajo desesperadamente. Conseguí un puesto en el turno de noche en McDonald's, pensando que sería fácil. Durante mi primera semana encontré una lista de 3 reglas escritas a mano y escondidas en el cajón del gerente. Al principio pensé que era una broma, pero cuando empecé a ignorarlas, cosas perturbadoras comenzaron a suceder. Lo que parecían reglas tontas se convirtieron en mi única protección contra algo que no debería existir en un lugar tan común como un McDonald's. Esta es mi historia, y espero que nunca tengan que vivir lo que yo viví. Me llamo Marcus de la Croix, tengo 22 años y vivo en una ciudad que prefiero no mencionar por razones que pronto entenderán. Acababa de perder mi trabajo en el almacén y estaba desesperado por dinero. Mi casero, el señor Hendricks, ya me había amenazado 2 veces con echarme si no pagaba el alquiler. Así que cuando vi el anuncio de McDonald's buscando empleados para el turno de noche, no lo pensé 2 veces. El salario no era gran cosa, pero era mejor que nada. La entrevista fue con Janet, la gerente de turno. Una mujer de unos 45 años, pelo gris recogido en una cola de caballo y ojeras que delataban años trabajando de noche. Me preguntó lo básico, experiencia previa, disponibilidad, si podía trabajar solo. Lo último me extrañó un poco, pero asumí que se refería a ser independiente en las tareas. Me contrató en el momento. Empiezas mañana a las 11 de la noche, me dijo mientras me entregaba el uniforme. Mi primer día llegué 15 minutos antes. El local estaba casi vacío. Solo quedaban Janet y un chico llamado Tyler que trabajaba en cocina durante el día. Tyler tenía mi edad, pero parecía haber envejecido prematuramente. Tenía esta mirada nerviosa, como si siempre estuviera esperando que algo malo pasara. «Suerte, hermano», me dijo al salir, y había algo en su tono que no me gustó. No era un buena suerte amigable, sino más bien un que Dios te ayude. Janet me mostró las estaciones básicas: caja, freidoras, plancha, máquina de helados. Todo parecía normal, un McDonald's típico de autopista. Me explicó que durante la noche solo trabajaría yo, que ella se iba a medianoche y regresaba a las 6 de la mañana. El local cierra oficialmente a las 2 de la mañana, pero a veces llegan clientes tarde. «Usa tu criterio», me dijo. Le pregunté sobre las cámaras de seguridad y me señaló las 4 esquinas del local. «Siempre están grabando, así que no hagas tonterías». Alrededor de las 11:30 de la noche, Janet me llevó a la oficina para mostrarme dónde guardaba las llaves y algunos documentos importantes. Era un cuarto pequeño detrás de la cocina, con un escritorio metálico y un archivero. Mientras buscaba algo en los cajones, noté que estaba nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente cuando abrió el cajón superior derecho. «Aquí están los formularios de inventario», me dijo, pero sus ojos evitaban los míos. Justo antes de irse, Janet se detuvo en la puerta y me miró con una expresión que no pude descifrar. «Marcus, hay algunas particularidades sobre este turno. Nada grave, solo pequeñas cosas que debes saber». Esperé a que continuara, pero parecía estar luchando con sus palabras. Finalmente suspiró y dijo: «Si encuentras algo extraño, cualquier cosa fuera de lo normal, ven a buscarme mañana temprano. No trates de resolverlo solo». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, ya se había ido. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Llegaron algunos clientes del turno nocturno, enfermeras, guardias de seguridad, un par de borrachos pidiendo café. Todo normal.
Aproveché los momentos de calma para familiarizarme con el equipo y limpiar las estaciones. El local tenía esa atmósfera típica de los lugares abiertos toda la noche. Luces fluorescentes demasiado brillantes, música de fondo apenas audible, y ese silencio inquietante que solo se rompe con el zumbido de las máquinas. Alrededor de la 1:30 de la mañana, mientras limpiaba la máquina de helados, recordé que Janet había dejado algo en el cajón del escritorio. Curiosidad pura, lo admito. Fui a la oficina y abrí el cajón superior derecho. Había formularios, bolígrafos, clips y un sobre amarillo arrugado metido en el fondo. Estaba marcado con una letra irregular. Para el turno de noche, leer inmediatamente. Mi nombre no estaba, pero era obvio que estaba dirigido a mí. Abrí el sobre y encontré una hoja de papel doblada. Era una lista escrita a mano con tinta azul. En una caligrafía nerviosa que se notaba había sido escrita con prisa. En la parte superior decía, reglas para el turno de noche, no ignorar. Debajo había 3 puntos numerados. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Tal vez algo que Tyler había dejado para asustar al nuevo empleado. Pero mientras leía las reglas, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi estómago. La primera regla decía, si un cliente pide exactamente 7 nuggets de pollo después de las 2 de la mañana, dile que la máquina está descompuesta. Nunca, bajo ninguna circunstancia, le prepares esa orden. La segunda, si escuchas que alguien llama tu nombre desde el área de juegos infantiles, no voltees. Sigue trabajando como si no hubieras escuchado nada. Y la tercera, la que más me perturbó, si las luces del estacionamiento se apagan todas al mismo tiempo, cierra inmediatamente todas las puertas y ventanas. Espera en la oficina hasta que amanezca. Doblé la hoja y la guardé en mi bolsillo, tratando de convencerme de que era una broma elaborada. Pero había algo en la letra temblorosa, en la forma desesperada como estaban escritas las palabras, que me hacía dudar. Volví a mi puesto detrás del mostrador y traté de concentrarme en las tareas de limpieza. El reloj marcaba las 2:15 de la mañana y oficialmente habíamos cerrado, pero las luces seguían encendidas y la puerta principal aún estaba abierta, tal como Janet me había indicado para los clientes tardíos. No tuve que esperar mucho para que apareciera el primer cliente después del cierre. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, vestido con un abrigo gris demasiado grande para él. Entró lentamente, arrastrando los pies, y se acercó al mostrador con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches, joven», me dijo con una voz rasposa. «Me gustaría ordenar algo de comer». Su manera de hablar era extraña, demasiado formal, como si hubiera aprendido español de un libro muy viejo. Le dije que podía preparar lo que estuviera disponible y le mostré el menú. El hombre lo estudió durante varios minutos, moviendo sus labios mientras leía en silencio. Sus ojos eran de un color azul muy claro, casi transparente, y tenía esta forma de parpadear muy lentamente, como si fuera un esfuerzo. Finalmente levantó la vista y sonrió de nuevo. «Creo que voy a pedir nuggets de pollo», dijo. Mi corazón se aceleró un poco, pero traté de mantener la calma. «¿Cuántos nuggets quiere, señor?» «Exactamente 7, por favor». Las palabras salieron de su boca como si fuera la cosa más natural del mundo, pero yo sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La primera regla. Ahí estaba, sucediendo exactamente como decía el papel arrugado en mi bolsillo. Traté de mantener una expresión neutral mientras pensaba qué decir. El hombre me miraba fijamente, esperando mi respuesta, y había algo en su expresión que me hizo sentir profundamente incómodo. «Lo siento mucho, señor, pero la máquina de nuggets está descompuesta», mentí, siguiendo la regla al pie de la letra. Esperaba que se molestara, que pidiera hablar con un gerente, o que simplemente eligiera otra cosa. Pero en lugar de eso, su sonrisa se hizo más amplia, mostrando dientes amarillentos y desiguales. «Ah, qué lástima», dijo, pero su tono sugería que esperaba exactamente esa respuesta. «Supongo que tendré que volver otro día». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con esa misma lentitud deliberada. Lo observé alejarse por el estacionamiento hasta que desapareció en la oscuridad. Mi mano temblaba cuando saqué el papel del bolsillo para releerlo. No podía ser una coincidencia. Alguien había sabido que esto pasaría. Alguien había experimentado exactamente lo mismo que yo acababa de vivir. Pero, ¿cómo era posible? ¿Y por qué 7 nuggets específicamente? La pregunta me atormentaba mientras trataba de continuar con mis tareas, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esos ojos azul claro y esa sonrisa inquietante. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero no pude relajarme. Cada sonido me sobresaltaba,
Cada sombra que se movía en el estacionamiento me hacía tensarme. Cuando llegaron las 6 de la mañana y vi el auto de Janet estacionándose afuera, sentí un alivio enorme. Ella entró con 2 cafés y me ofreció uno. ¿Cómo estuvo tu primera noche?, preguntó, pero había algo en su tono que sugería que ya sabía la respuesta. Sus ojos buscaron inmediatamente mi rostro, estudiando mi expresión. Encontré algo interesante en tu escritorio, le dije, sacando la hoja arrugada. Janet dejó escapar un suspiro largo y pesado, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Así que ya empezó, murmuró, más para sí misma que para mí. Se sentó en una de las sillas del área de comedor y me hizo señas para que me sentara frente a ella. Marcus, necesito que me escuches muy cuidadosamente. Lo que voy a decirte va a sonar completamente loco, pero es la verdad. Ese papel lo escribí yo hace 3 años, después de mi primera semana trabajando solas en el turno de noche. Al principio pensé que estaba perdiendo la cordura, que el estrés y la falta de sueño me estaban afectando. Pero las cosas siguieron pasando, noche tras noche, siempre siguiendo el mismo patrón. Janet tomó un sorbo de su café con manos temblorosas. He tenido 7 empleados de turno nocturno en estos 3 años. 3 renunciaron después de la primera semana sin decir por qué. 2 duraron un mes cada uno antes de colapsar nerviosamente. Uno fue Tyler, por eso está tan raro. ¿Y el séptimo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Janet evitó mi mirada. Kevin Morales. Duró 2 meses. Una noche no siguió las reglas. Su voz se quebró ligeramente. Lo encontraron en el congelador la mañana siguiente. Los médicos dijeron que fue un ataque cardíaco, pero Kevin tenía 19 años y estaba perfectamente sano. No había señales de lucha, no había explicación lógica. Solo estaba ahí, en el congelador, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto en su rostro. Janet se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Yo estaba ahí esa mañana cuando lo encontraron. Vi su cara, Marcus. Había visto algo que lo aterrorizó hasta la muerte. Y esa noche, antes de morir, había marcas en la lista de reglas. Kevin había tachado la segunda regla con un bolígrafo rojo, como si hubiera decidido ignorarla. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Por eso escribí esas reglas. No sé qué son estas cosas, no sé de dónde vienen, pero sé que seguir esas reglas mantiene vivo a quien trabaja aquí. Anoche un hombre pidió exactamente 7 nuggets, le dije. Janet asintió lentamente. Y le dijiste que la máquina estaba descompuesta, ¿verdad? Por eso sigues aquí esta mañana. Por eso no terminaste como Kevin. Se acercó y puso una mano en mi hombro. Marcus, entiendo si quieres renunciar. No te culparía, pero si decides quedarte, hay algunas cosas más que necesitas saber. Cosas que no pude escribir en esas reglas porque aún estoy tratando de entenderlas. Me quedé ahí sentado, procesando toda la información. Parte de mí quería levantarme, quitarme el uniforme y salir corriendo. Pero la otra parte, la parte que necesitaba desesperadamente este trabajo, sabía que no tenía opción. ¿Qué más necesito saber?, pregunté. Janet sonrió tristemente. Primero, las reglas no son aleatorias. Hay un patrón, una lógica retorcida detrás de cada una. Segundo, no eres la única persona que experimenta estas cosas. He investigado otros McDonald's que operan 24 horas, y he encontrado historias similares en al menos 6 ciudades diferentes. Y tercero, pregunté, aunque ya no estaba seguro de querer saber la respuesta. Janet caminó hacia la ventana y miró hacia el área de juegos infantiles. Tercero, creo que estas cosas, sean lo que sean, están probándonos. Cada regla es una prueba diferente. Y si fallas una prueba, dejó la frase sin terminar, pero ambos sabíamos cómo terminaba. Marcus, esta noche vas a escuchar tu nombre siendo llamado desde el área de juegos. Cuando pase, recuerda la segunda regla. No importa cuán familiar suene la voz. No importa si suena como tu madre, tu hermana, o alguien que amas. No voltees. Mi segunda noche comenzó con una sensación de terror anticipado que me carcomía el estómago. Llegué a McDonald's a las 10:45 de la noche, 15 minutos antes de mi turno, y encontré a Janet esperándome en el estacionamiento. Tenía ojeras más profundas que la noche anterior y sostenía una carpeta manila en sus manos. Necesito mostrarte algo antes de que empiece tu turno, me dijo sin preámbulos. Ven conmigo al auto. Su voz tenía una urgencia que no había notado antes. Nos sentamos en su Honda Civic azul, con las puertas cerradas y las ventanas subidas. Janet abrió la carpeta y sacó varios documentos, artículos de periódicos, impresiones de internet, fotos borrosas tomadas con celular.
Después de lo que pasó con Kevin, comencé a investigar. Contacté a gerentes de otros McDonald's de turno nocturno en diferentes estados. Al principio pensaron que estaba loca, pero cuando mencioné detalles específicos, algunos empezaron a hablar. Sus dedos temblaron mientras pasaba las páginas. El primer artículo era de un periódico local de Oklahoma, fechado 2 años atrás. El titular decía: empleado de restaurante de comida rápida encontrado muerto en circunstancias misteriosas. La foto mostraba un McDonald's idéntico al nuestro, y la descripción del fallecido coincidía perfectamente. Empleado joven, turno nocturno, encontrado en el congelador sin causa aparente de muerte. Este es David Chen, 20 años. Su gerente me contactó después de que publiqué mi historia en un foro de trabajadores de comida rápida, explicó Janet. Pero mira esto, continuó, señalando una línea específica en el artículo. La noche que murió, David había reportado por radio que algo extraño estaba pasando en el área de juegos. Fue la última comunicación que tuvo con el exterior. Janet pasó la página y me mostró otro artículo, este de Arizona. Jessica Ramírez, 18 años. Mismas circunstancias exactas. Y aquí está lo perturbador. Su gerente encontró una nota en su bolsillo esa noche. Decía: las voces suenan tan reales. Punto. Le pregunté cómo había conseguido toda esa información tan detallada. Janet me mostró capturas de pantalla de conversaciones en un grupo privado de Facebook que había creado. Somos 12 gerentes de diferentes estados. Todos hemos perdido empleados de turno nocturno en circunstancias similares. Todos hemos experimentado las mismas anomalías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Marcus, no somos los únicos. Esto está pasando en docenas de ubicaciones, tal vez cientos. Y nadie en la corporación parece saberlo o les importa. ¿Has reportado esto a la policía? ¿Al FBI? Pregunté. Janet rió amargamente. Lo intenté después de Kevin. ¿Sabes lo que me dijeron? Que los ataques cardíacos en jóvenes, aunque raros, pueden suceder. Que no había evidencia de actividad criminal. Que tal vez necesitaba ver a un psiquiatra por el estrés del trabajo. Cerró la carpeta con fuerza. Pero yo sé lo que vi esa noche que murió Kevin. Vi las cámaras de seguridad antes de que llegara la policía. ¿Qué viste? Susurré, aunque una parte de mí no quería saberlo. Janet me miró directamente a los ojos. Kevin estaba limpiando las mesas del área de comedor. Eran las 3:17 de la mañana, según el timestamp. De repente se detiene, como si hubiera escuchado algo. Voltea hacia el área de juegos infantiles y comienza a caminar en esa dirección. Las cámaras no cubren completamente esa área, pero puedes ver parte de su cuerpo. Se queda ahí parado durante casi 10 minutos, como si estuviera hablando con alguien. Luego se ve claramente cómo Kevin comienza a retroceder, lentamente al principio, luego más rápido. Está moviendo la cabeza de un lado a otro, como si estuviera siguiendo algo con la mirada, algo que se estaba moviendo. Y entonces, Janet hizo una pausa, respirando profundamente. Entonces sale corriendo hacia la cocina. Las siguientes cámaras lo muestran corriendo hacia el congelador. Entra, cierra la puerta desde adentro, y nunca sale. Lo encontramos 4 horas después. ¿Por qué fue al congelador?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque estaba escapando de algo, Marcus. Algo que lo había seguido desde el área de juegos. En los últimos frames antes de entrar al congelador, puedes ver que Kevin está mirando por encima del hombro, aterrorizado. Sea lo que sea que vio, prefirió encerrarse en un congelador antes que enfrentarlo. Janet guardó todos los documentos de vuelta en la carpeta. Y por eso escribí esa segunda regla. Si Kevin no hubiera volteado cuando escuchó su nombre. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El peso de toda esa información me abrumaba. No eran historias inventadas o leyendas urbanas. Eran personas reales que habían muerto en circunstancias inexplicables, y todas tenían algo en común. Trabajaban el turno nocturno en McDonald's y habían ignorado reglas similares a las que yo tenía en mi bolsillo. Janet, ¿por qué no cierran estos lugares durante la noche? ¿Por qué siguen operando si saben que está pasando esto? Porque oficialmente no está pasando nada, respondió con amargura. Los informes de autopsia siempre encuentran causas naturales de muerte. Los videos de seguridad muestran empleados que aparentemente se comportan de manera extraña antes de morir, pero no hay evidencia de presencias externas. Para la corporación, simplemente tenemos mala suerte con empleados que sufren crisis nerviosas o problemas de salud preexistentes. Janet abrió la puerta del auto. Es hora de que entres. Recuerda las reglas, especialmente la segunda. Caminamos hacia la entrada del McDonald's en silencio.
Tyler estaba terminando su turno y me saludó con esa misma expresión nerviosa de siempre. Pero esta vez noté algo más en sus ojos: comprensión. Él sabía exactamente lo que yo estaba a punto de enfrentar. «Oye, Marcus», me dijo antes de salir, «si las cosas se ponen raras esta noche, recuerda que no estás loco. Lo que veas, lo que escuches, es real. Pero las reglas funcionan si las sigues al pie de la letra». Janet se fue a medianoche como siempre, pero antes de irse me entregó un walkie-talkie pequeño. «Está sintonizado en un canal privado. Si algo sale mal, si necesitas ayuda inmediatamente, llámame. Vivo a solo 10 minutos de aquí». La vi alejarse en su auto y me quedé solo en el local, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza y el papel arrugado quemándome el bolsillo. Esta vez sabía que no era una broma. Esta vez sabía que mi vida dependía de seguir esas 3 reglas simples. Las primeras 2 horas fueron tensas pero tranquilas. Cada pequeño sonido me hacía saltar. Cada movimiento de mi visión periférica me ponía en alerta máxima. Mantuve mis ojos alejados del área de juegos infantiles, enfocándome en las tareas de limpieza y organización. Pero alrededor de las 2:30 de la mañana, mientras limpiaba la máquina de refrescos, lo escuché. Una voz clara y familiar que venía desde el área de juegos. «Marcus, Marcus, ven acá». Era la voz de mi hermana Sara, exactamente como sonaba cuando éramos niños. La voz de mi hermana Sara se escuchó otra vez, más clara esta vez. «Marcus, por favor, necesito tu ayuda». Era exactamente su voz de cuando tenía 8 años, esa mezcla de dulzura y urgencia que usaba cuando realmente necesitaba algo. Mi cuerpo se tensó automáticamente y mis pies comenzaron a moverse hacia el área de juegos antes de que mi mente consciente pudiera detenerlos. Pero recordé la regla número 2 justo a tiempo. Me aferré al borde del mostrador con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Marcus, estoy asustada. Hay algo aquí conmigo». La voz ahora tenía un tono de pánico que me desgarró el corazón. Era exactamente como sonaba Sara esa noche cuando tenía pesadillas y venía a mi cuarto buscando protección. Cada fibra de mi ser me gritaba que fuera a ayudarla, que corriera hacia el área de juegos para proteger a mi hermana pequeña. Pero Sara tenía 25 años ahora y vivía a 3 estados de distancia. Lo que fuera que estaba imitando su voz, no era ella. Mantuve mis ojos fijos en la máquina de refrescos, fingiendo que no escuchaba nada. Pero la voz continuó, cada vez más desesperada. «Marcus, no puedo salir de aquí. Algo me está siguiendo. Por favor, solo voltea a verme. Solo voltea para que sepas que estoy bien». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La actuación era perfecta. Cada inflexión, cada pequeño temblor en su voz era exactamente como Sara cuando tenía miedo. Quien o que fuera que estaba haciendo esto, conocía a mi hermana mejor que yo mismo. Los siguientes 20 minutos fueron una tortura psicológica. La voz cambió de táctica varias veces. Primero fue mi madre, llamándome con esa voz preocupada que usaba cuando llegaba tarde a casa. «Marcus, cariño, ¿dónde estás? Te he estado buscando por todas partes». Luego fue mi padre, con ese tono serio que usaba cuando quería hablar conmigo sobre algo importante. «Hijo, necesitamos hablar. Ven acá ahora mismo». Cada voz era perfecta, cada una diseñada para explotar un lazo emocional diferente. Pero la peor fue cuando escuché la voz de Kevin, el empleado que había muerto. «Marcus, hermano, no cometas el mismo error que yo. Las reglas están mal. Si volteas, todo esto se detiene. Confía en mí. Solo tienes que voltear una vez y toda esta pesadilla termina». Su voz sonaba exactamente como la describía Janet. Joven, llena de vida, con ese acento local que tenía. Pero había algo siniestro debajo de las palabras. Una urgencia maliciosa que me hizo temblar. Alrededor de las 3:15 de la mañana, las voces se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue casi peor que los llamados. Podía sentir que algo había cambiado en la atmósfera del local. El aire se sentía más pesado, más denso, como si la presión atmosférica hubiera aumentado súbitamente. Las luces fluorescentes comenzaron a parpadear ocasionalmente, creando sombras danzantes que se movían en mi visión periférica. Pero no volteé. Me mantuve firme, limpiando obsesivamente la misma superficie una y otra vez. Entonces sucedió algo que no estaba en las reglas. Escuché pasos. No eran los pasos arrastrados del hombre mayor de la noche anterior, sino pasos decididos, deliberados, que se acercaban desde el área de juegos hacia donde yo estaba. Cada paso resonaba contra el piso de baldosas con un eco antinatural, como si fuera el único sonido en un mundo completamente silencioso.
Mi respiración se aceleró y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar por todo el local. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Podía sentir una presencia física, el calor de un cuerpo, la sensación de alguien respirando en mi nuca. Cada instinto humano que tenía me gritaba que volteara, que enfrentara lo que fuera que estaba detrás de mí. Pero las palabras de Janet resonaban en mi mente. No importa cuán familiar suene la voz, no voltees. Cerré los ojos con fuerza y seguí limpiando, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el trapo. Hola, Marcus. La voz vino de directamente detrás de mí, tan cerca que pude sentir el aliento en mi oreja. Pero no era la voz de Sara, ni de mis padres, ni de Kevin. Era mi propia voz. Era exactamente como yo sonaba, cada matiz, cada peculiaridad de mi forma de hablar, perfectamente replicada. No vas a saludar, continuó mi propia voz. Es de mala educación ignorar a la gente, ¿no te parece? La sensación de escuchar mis propias palabras siendo pronunciadas por algo que no era yo fue absolutamente aterrorizante. Sé que puedes escucharme, continuó la cosa con mi voz. Sé que sabes que estoy aquí. Solo voltea, Marcus. Solo voltea para ver quién eres realmente. Había algo profundamente perturbador en escuchar mi propia voz decir cosas que yo no había pensado, expresar ideas que no eran mías. Era como si algo hubiera robado no solo mi voz, sino pedazos de mi identidad. Todos los demás voltearon eventualmente, susurró. Kevin aguantó 3 semanas antes de voltear. Tú no vas a ser diferente. El walkie-talkie que Janet me había dado comenzó a hacer ruido estático. A través de la interferencia, escuché su voz. Marcus, ¿estás bien? He estado monitoreando las cámaras desde mi casa, y algo está bloqueando la señal del área donde estás. Su voz sonaba muy lejana, distorsionada por el ruido estático. Traté de responder, pero mi garganta estaba tan seca que no podía emitir sonido. La presencia detrás de mí se movió ligeramente, y pude escuchar una risa baja que usaba mi propia voz. Ella no puede ayudarte, me dijo mi propia voz. Nadie puede ayudarte. Las reglas solo funcionan si tienes la voluntad de seguirlas perfectamente, y todos eventualmente quiebran. Es naturaleza humana. La curiosidad siempre gana. Los pasos comenzaron a moverse, rodeándome lentamente, manteniéndose siempre en mi punto ciego. ¿Sabes qué les pasa a las personas que nunca voltean? ¿Sabes qué les pasó a los 2 empleados que siguieron las reglas perfectamente durante meses? No quería saber la respuesta, pero mi propia voz continuó. Se vuelven locos. Completamente locos. Pasan el resto de su vida en instituciones psiquiátricas, murmurando sobre voces y presencias que nadie más puede ver. Porque siguieron las reglas, pero nunca enfrentaron la verdad. Nunca entendieron qué es lo que realmente está pasando aquí. La risa se hizo más fuerte, más cruel. Así que tienes 2 opciones. Marcus, voltea ahora y descubre la verdad. O pasa el resto de tu vida preguntándote qué era lo que estaba detrás de ti esta noche. Por primera vez desde que había comenzado todo esto, dudé. Las palabras tenían una lógica retorcida que se infiltraba en mi mente como un veneno. ¿Qué pasaría si nunca volteaba? ¿Qué pasaría si esto continuaba noche tras noche, semana tras semana? ¿Cuánto tiempo podría mantener mi cordura enfrentando esto sin nunca saber qué era realmente? Mi mano comenzó a moverse lentamente hacia mi cuello, como si fuera a girar mi cabeza. La tentación era abrumadora, casi irresistible. Fue entonces cuando las luces del estacionamiento se apagaron todas al mismo tiempo. A través de las ventanas del local, vi como cada poste de luz se extinguía en perfecta sincronía, sumiendo todo el exterior en una oscuridad absoluta. La tercera regla. Mi mente se aclaró instantáneamente. La tentación de voltear desapareció, reemplazada por un terror puro y primitivo. Las cosas estaban escalando. Lo que fuera que había estado jugando conmigo durante las últimas horas, ahora había decidido que era hora de la prueba final. En el momento en que las luces del estacionamiento se apagaron, la presencia detrás de mí desapareció instantáneamente. Era como si la oscuridad exterior hubiera sido una señal, una campana que marcaba el comienzo de algo mucho peor. Corrí hacia la puerta principal y la cerré con llave inmediatamente, luego hacia las ventanas del área de comedor para cerrar todas las persianas. Mi respiración era errática, mis manos temblaban incontrolablemente, pero las reglas eran claras: cerrar todo y esperar en la oficina hasta que amaneciera. Mientras cerraba la última ventana, algo golpeó el vidrio desde afuera con una fuerza brutal. El sonido fue como un martillo contra cristal, tan fuerte que pensé que se iba a quebrar. Pero no había nada visible en la oscuridad exterior. Otro golpe, esta vez en la ventana del lado opuesto del local. Luego otro, y otro.
Era como si algo invisible estuviera probando cada punto de entrada, buscando una debilidad, un lugar donde pudiera filtrarse hacia adentro. Los golpes seguían un patrón específico. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Corrí hacia la oficina y cerré la puerta atrás de mí, pero esta no tenía cerradura. Era una simple puerta de madera prensada que separaba el pequeño cuarto del resto del local. Me senté en la silla del escritorio, con la espalda contra la pared, enfrentando la puerta. El walkie-talkie crepitó de nuevo y escuché la voz desesperada de Janet. Marcus, ¿estás en la oficina? Las cámaras se cortaron completamente hace 5 minutos. Sea lo que sea que esté pasando, aguanta hasta el amanecer. Solo aguanta. Los golpes en las ventanas se intensificaron. Ahora venían de todas las direcciones al mismo tiempo. Era como si una tormenta de granizo estuviera azotando el edificio, pero sabía que afuera no había clima. Era algo más, algo que rodeaba completamente el local. A través de las paredes, podía escuchar otros sonidos, rasguños, como garras contra metal, un zumbido bajo y constante que parecía venir del sistema de ventilación, y voces, docenas de voces superpuestas hablando en susurros que no podía entender. Entonces el olor llegó. Era indescriptible, una mezcla de carne podrida, azufre y algo más que mi cerebro se negaba a procesar. El olor se filtraba bajo la puerta de la oficina, llenando gradualmente el pequeño espacio. Tuve que cubrirme la nariz y la boca con mi camiseta para no vomitar. Pero lo peor no era el olor en sí, sino lo que representaba. Fuera cual fuera la cosa que había estado jugando conmigo toda la noche, ahora estaba dentro del local. La puerta de la oficina comenzó a vibrar suavemente en su marco. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la vibración se hizo más pronunciada, más rítmica. Era como si algo enorme estuviera respirando del otro lado, y cada exhalación hiciera temblar la madera. Mantuve mis ojos fijos en la puerta, preparándome para lo que fuera que estaba a punto de entrar. Pero la puerta nunca se abrió. En lugar de eso, escuché una voz que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Has sido un buen estudiante, Marcus. No era mi voz esta vez, ni la de mi familia. Era algo completamente ajeno, un sonido que no debería poder ser producido por cuerdas vocales humanas. Era como si varias voces hablaran en perfecta sincronía, creando armonías imposibles. Has seguido las reglas mejor que la mayoría, pero las reglas eran solo el comienzo. Ahora viene la verdadera prueba. La temperatura en la oficina comenzó a descender rápidamente. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes de vapor. ¿Quieres saber por qué elegimos estos lugares? Porque siempre son restaurantes de comida rápida que operan 24 horas. La voz parecía venir de dentro de mi propia cabeza ahora. Es porque son lugares liminales, espacios que existen entre el día y la noche, entre lo familiar y lo extraño. Lugares donde la realidad es más flexible, donde las barreras entre nuestro mundo y el tuyo son más delgadas. Sentí algo rozar mi hombro, pero cuando miré, no había nada. Los susurros se hicieron más claros, y me di cuenta de que eran nombres. Docenas de nombres siendo repetidos una y otra vez. Kevin Morales, David Chen, Jessica Ramírez, Michael Torres, Sarah Kim. Era una letanía de todos los empleados que habían muerto, todos los que habían fallado las pruebas en diferentes ubicaciones. Pero entre esos nombres, escuché otros que me helaron la sangre. Nombres de empleados que Janet había mencionado como sobrevivientes, incluyendo el mío propio. Cada noche que trabajas aquí, nos das un poco más de poder, continuó la voz. Cada regla que sigues, cada prueba que superas, fortalece el vínculo entre nosotros. Los empleados que mueren nos alimentan con su terror, pero los que sobreviven se convierten en algo más valioso. Se convierten en anclas. La realización me golpeó como un martillo. No estaba siendo probado para sobrevivir. Estaba siendo cultivado para algo peor. Janet piensa que está protegiendo a sus empleados con esas reglas, pero ella misma escribió las instrucciones que necesitábamos. Cada vez que alguien sigue las reglas perfectamente, cada vez que resiste nuestras tentaciones, se vuelve más conectado con nosotros. Tyler lo entendió después de un mes. Por eso está tan nervioso, tan cambiado. Puede sentir nuestra presencia constantemente ahora, incluso durante el día. La voz se rió, un sonido como cristales quebrándose. Y tú, Marcus, tienes potencial para ser nuestro ancla más fuerte. El walkie-talkie crepitó de nuevo, pero esta vez no era la voz de Janet. Era Tyler. Marcus, si puedes escucharme, tienes que salir de ahí ahora. Las reglas son una trampa. Cada noche que las sigues, te vuelves más como nosotros. Yo traté de advertir a Kevin,
pero no me escuchó. No cometas el mismo error. Rompe una regla. Rompe el patrón. Es la única forma de liberarte. Su voz se cortó abruptamente, reemplazada por estática. Miré el reloj en la pared de la oficina. Eran las 4:47 de la mañana. Menos de 2 horas para el amanecer. Pero ahora entendía que el amanecer no significaría liberación. Significaría que habría pasado otra prueba, que estaría un paso más cerca de convertirme en lo que Tyler era ahora, un prisionero consciente de su propia transformación. Las reglas no me protegían de ellos, me entregaban a ellos gradualmente, noche tras noche. La puerta de la oficina se abrió lentamente. No había nadie del otro lado, solo la oscuridad del local principal. Pero sabía que estaban ahí, esperando. «Es hora de elegir, Marcus», susurraron las voces al unísono. «Síguenos a la cocina, al congelador donde Kevin tomó su última decisión. Ahí te mostraremos lo que realmente somos, lo que realmente quieres convertirte. O quédate aquí, sigue las reglas hasta el amanecer, y acepta tu destino como nuestro siguiente ancla permanente». Me levanté de la silla, temblando. Podía ver el área de la cocina desde donde estaba, las siluetas oscuras de los equipos creando sombras extrañas en la penumbra. El congelador estaba al fondo, su puerta metálica brillando débilmente bajo las luces de emergencia. También podía ver la entrada principal, con sus cerraduras que yo mismo había puesto. 3 opciones: el congelador y una muerte rápida pero aterrorizante, la oficina y una transformación lenta en algo inhumano, o romper las reglas, abrir esas puertas y enfrentar lo desconocido. Tomé el walkie-talkie y susurré: «Tyler, si puedes escucharme, voy a romper las reglas. Voy a abrir las puertas». La respuesta llegó inmediatamente, su voz cargada de una esperanza desesperada. «Hazlo, Marcus. Es la única forma. Cuando abras esas puertas, no mires atrás. Corre hacia la luz más cercana, y no pares hasta que estés completamente lejos de ahí». Caminé hacia la entrada principal, mis pasos resonando en el silencio absoluto del local. Las llaves temblaron en mis manos mientras desbloqueaba la puerta principal. El momento en que giré la llave, un rugido inhumano llenó todo el local, como si docenas de criaturas hubieran gritado al unísono. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, las ventanas vibraron en sus marcos, y sentí una presencia masiva moviéndose hacia mí desde la cocina. Abrí la puerta de par en par y corrí hacia la calle, sin mirar atrás, mientras detrás de mí el local se llenaba de sonidos que ningún ser humano debería escuchar jamás. Corrí durante 20 minutos hasta llegar a una gasolinera abierta 24 horas. Nunca volví al McDonald's. Janet me llamó al día siguiente para decirme que había renunciado también, que había cerrado definitivamente el turno nocturno. Tyler desapareció esa misma semana. Su familia dice que simplemente se fue sin dejar rastro. A veces, en las madrugadas, aún puedo escuchar ecos de esas voces llamándome. Pero estoy libre. Rompí las reglas, rompí el patrón, y sobreviví para contar esta historia. Si alguna vez encuentran reglas similares en su trabajo nocturno, recuerden, a veces, la única forma de ganar es no jugar el juego. Al principio eran solo reglas extrañas, advertencias que parecían innecesarias, pero pronto entendí por qué existían. Los sonidos metálicos en los conductos de ventilación, las luces que nunca debían apagarse, y ese almacén prohibido, todo tenía una razón perturbadora. Me llamo Federico Luminoso, tengo 23 años y como muchos universitarios con deudas hasta el cuello, necesitaba un trabajo. Después de semanas buscando, conseguí el turno de noche en un McDonald's. La paga era sorprendentemente buena para lo que era. 12 horas completamente solo, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. El local era uno de esos McDonald's antiguos, construido en los años 90, con esa arquitectura que ahora parece sacada de otra época. El primer día, el gerente, un hombre llamado Darío, me recibió con una sonrisa tensa. Era alto, delgado, con ojeras tan marcadas que parecían tatuajes bajo sus ojos. Me condujo por el restaurante vacío explicándome mis tareas: limpiar, preparar ingredientes para el día siguiente, y mantener todo en orden. Nada fuera de lo normal. Hasta que llegamos a una puerta metálica al fondo de la cocina. Se detuvo abruptamente y su expresión cambió. «Esta es la puerta del almacén de cosas viejas», dijo con voz monótona, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. «Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes entrar aquí durante tu turno». Sus ojos se clavaron en los míos, evaluando si entendía la gravedad de sus palabras. Asentí, aunque pensé que era extraño.
¿Qué podría haber en un almacén que fuera tan importante como para enfatizarlo así? Darío sacó una hoja de papel de su bolsillo y me la entregó. Era una lista mecanografiada con 4 reglas. La primera: no puedes entrar en el almacén de cosas viejas en el turno de noche. La segunda: si oyes ruido en el almacén o en los conductos, ignóralo. La tercera: cualquier ruido o sonido extraño debe comunicarse al director al día siguiente. Y la cuarta: todas las luces deben estar encendidas las 24 horas del día. ¿Por qué estas reglas?, pregunté, intentando sonar casual. Darío se tensó visiblemente. Sus dedos tamborilearon nerviosamente contra su muslo. Son protocolos estándar, respondió secamente. Pero sus ojos decían otra cosa. Había miedo allí, un miedo profundo y arraigado. Solo síguelas al pie de la letra y todo estará bien. Entendido. No esperó mi respuesta. Simplemente se dio la vuelta y continuó con el recorrido como si nada hubiera pasado. Esa noche, mi primera noche solo, me sentía extrañamente inquieto. El restaurante vacío hacía eco de cada pequeño sonido. El zumbido de las luces fluorescentes, el ronroneo constante de los refrigeradores, todo parecía amplificado en el silencio. Cada media hora, me encontraba mirando hacia la puerta metálica del almacén. Había algo en ella que me llamaba, como si quisiera que descubriera qué secreto guardaba detrás. Pasé las primeras horas limpiando meticulosamente cada rincón. La rutina me ayudaba a mantener la mente ocupada, lejos de pensamientos inquietantes. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, mientras trapeaba cerca de la zona de los baños, lo escuché. Un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el interior de las paredes. Venía de los conductos de ventilación. Me quedé paralizado, con el trapeador suspendido en el aire. El sonido continuó, un arrastre lento y deliberado que parecía acercarse. Recordé la segunda regla: ignóralo. Pero, ¿cómo ignorar algo así? No era el sonido normal de un edificio antiguo asentándose. Era algo moviéndose con propósito, algo que sabía exactamente hacia dónde se dirigía. De repente, el sonido cesó. El silencio que siguió fue casi peor, cargado de una anticipación que me erizaba la piel. Instintivamente, miré hacia las luces. La cuarta regla: todas las luces deben estar encendidas. Ahora entendía por qué. La oscuridad no parecía un lugar seguro en este edificio. Algo se escondía en las sombras, algo que no quería encontrarme cara a cara. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero no pude sacudirme la sensación de estar siendo observado. Mis ojos seguían desviándose hacia los conductos de ventilación y hacia esa puerta metálica que permanecía cerrada con un candado robusto. Por la mañana, cuando Darío llegó para relevarme, notó mi expresión. ¿Todo bien anoche?, preguntó, estudiando mi rostro. Por un momento, consideré mencionarle los ruidos, cumplir con la tercera regla, pero algo me detuvo. Todo tranquilo, mentí. No sé por qué lo hice. Tal vez porque una parte de mí quería descubrir qué estaba pasando sin involucrar a nadie más. Darío asintió, pero su mirada escéptica me dijo que no me creía del todo. Me fui a casa y caí rendido en mi cama, pero no logré dormir bien. En mis sueños, escuchaba ese mismo sonido metálico, acercándose cada vez más hasta que me despertaba sobresaltado. La siguiente noche llegué temprano. Quería explorar un poco el lugar antes de que todos se fueran. Me fijé en los conductos de ventilación. Eran antiguos y lo suficientemente grandes como para que algo, o alguien, pudiera moverse por ellos. Mientras fingía limpiar cerca del almacén prohibido, intenté mirar por las pequeñas rendijas de la puerta. Solo pude distinguir formas borrosas en la penumbra, cajas apiladas y lo que parecían ser decoraciones antiguas del restaurante. Una de las cajeras, Valentina, me sorprendió espiando. «Yo que tú no haría eso», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Tenía unos 40 años y llevaba trabajando allí desde que el local abrió. La miré sorprendido, sin saber qué responder. «¿Por qué no?», pregunté finalmente. Ella miró nerviosamente a su alrededor antes de acercarse más. «Hubo incidentes», susurró. «Hace años, antes de que renovaran todo». «¿Qué tipo de incidentes?», insistí, pero Valentina negó con la cabeza. «Pregúntale a Esteban. Él lleva aquí más tiempo que yo. Sabe más». Y con eso, se alejó rápidamente. Esteban resultó ser el cocinero de mediana edad que siempre parecía estar de mal humor. Cuando intenté abordar el tema durante el cambio de turno, su rostro se ensombreció. «No hablamos de eso», gruñó, y se marchó sin decir más. Esa noche los ruidos fueron más intensos. Ya no solo venían de los conductos, sino también del interior del almacén. Golpes rítmicos,
como si algo estuviera probando la resistencia de la puerta desde dentro. Seguí la regla 2 e intenté ignorarlos, subiendo el volumen de la música que había puesto para hacerme compañía. Pero era imposible, especialmente cuando, alrededor de las 3 de la madrugada, escuché una risa infantil distorsionada que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi corazón se aceleró. Una risa de niño. A estas horas. Era imposible que hubiera un niño en el restaurante. Revisé todas las puertas. Estaban cerradas. Las cámaras de seguridad no mostraban a nadie. Estaba completamente solo. O al menos, eso era lo que quería creer. La risa volvió a sonar. Esta vez seguida por un sonido como de engranajes oxidados moviéndose. Venía directamente del almacén. Contra todo instinto de autopreservación, me acerqué a la puerta metálica. El candado seguía en su lugar, pero ahora podía escuchar claramente un zumbido mecánico al otro lado. Algo se estaba moviendo allí dentro. Apoyé mi oreja contra la fría superficie, conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché, una voz robótica, entrecortada, que cantaba una canción infantil distorsionada. Ven a jugar con Ronald. Di un salto hacia atrás, chocando contra una estantería y tirando varios utensilios al suelo. El estruendo resonó por todo el restaurante vacío y, por un momento, todo quedó en silencio. Luego, como respuesta, escuché un golpe fuerte contra la puerta del almacén, tan fuerte que el metal se abolló ligeramente hacia afuera. Retrocedí aterrorizado. ¿Qué diablos había ahí dentro? No me atrevía a acercarme de nuevo. Pasé el resto de la noche en el área de cajas, lo más lejos posible del almacén, con los ojos fijos en la puerta metálica. Los golpes continuaron intermitentemente, cada vez más fuertes, como si lo que fuera que estaba allí dentro estuviera ganando fuerza. Cuando finalmente amaneció y Darío llegó, me encontró pálido y tembloroso. Esta vez no pude mentir. Hay algo en el almacén, dije con voz quebrada. Golpeé a la puerta. Darío no pareció sorprendido. Me miró con una mezcla de comprensión y resignación. Vamos a mi oficina, dijo simplemente. Una vez allí, cerró la puerta y se sentó pesadamente. Debería haberte dicho más, comenzó, frotándose los ojos cansados. Pero teníamos la esperanza de que no pasara nada esta vez. Han sido meses tranquilos. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Escuchaste algo más? Una risa, tal vez. O una voz. Asentí lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Darío suspiró profundamente. Mira, lo que voy a contarte no puede salir de aquí, dijo con gravedad. Este local tiene historia, una historia que la corporación ha intentado borrar. Pero algunos de nosotros sabemos la verdad. Se levantó y fue hacia un archivador. Sacó una carpeta amarillenta y la puso sobre el escritorio. Antes de continuar, necesito saber si realmente quieres involucrarte en esto. Porque una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás. Miré la carpeta amarillenta sobre el escritorio. Una parte de mí quería salir corriendo, olvidar todo lo ocurrido y buscar otro trabajo menos perturbador. Pero mi curiosidad era más fuerte. Quiero saber, respondí con firmeza. Darío asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta pero aún así la lamentara. Abrió la carpeta y extrajo varias fotografías antiguas en blanco y negro. Este local abrió en 1991, comenzó, mostrándome una foto de la inauguración. Era uno de los primeros McDonald's con área de juegos interactivos en esta región. La atracción principal era MC Robo. Me pasó otra fotografía que me heló la sangre. Mostraba un robot payaso de casi 2 metros de altura, con una versión distorsionada del rostro de Ronald McDonald. Sus ojos eran sensores negros, y tenía articulaciones mecánicas visibles en brazos y piernas. Niños sonrientes lo rodeaban, aparentemente fascinados por esta criatura mecánica. MC Robo fue un experimento, continuó Darío. Solo instalaron 10 en todo el país. Era un animatrónico avanzado para su época, programado para interactuar con los niños, contar chistes, cantar canciones. Funcionaba con un sistema de reconocimiento de voz primitivo. Hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos oscuros. Al principio todo iba bien. Era popular, demasiado popular. Los niños lo adoraban. Pero entonces, comenzaron los fallos. Sacó más documentos, esta vez recortes de periódicos locales. Titulares sobre comportamiento errático de una atracción en McDonald's. Nada específico, todo cuidadosamente censurado por los abogados corporativos, supuse. MC Robo comenzó a funcionar en horarios en que no debía estar activo. Personal del turno de noche reportaba escucharlo moverse,
cantar. Su programación se corrompió de alguna manera. Se volvió impredecible. ¿Qué tipo de impredecible?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Darío dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente sacó un último recorte, uno que parecía haber sido guardado separado de los demás. Era de un periódico menor, uno que probablemente no tuvo que pasar por los filtros de relaciones públicas de la corporación. Niño desaparecido visto por última vez en McDonald's local. Mi estómago se contrajo. No puede ser, murmuré. Darío asintió gravemente. Fueron 3 en total. 3 desapariciones en un periodo de 6 meses en 1993. Todos niños. Todos vistos por última vez jugando con MC Robo. Cerró la carpeta como si no soportara seguir viendo su contenido. Oficialmente, nunca se encontraron. Las investigaciones no llevaron a ninguna parte. La corporación retiró todos los MC Robo del mercado, alegando problemas técnicos, y el caso eventualmente se enfrió. Pero ustedes saben algo más. No era una pregunta. Darío se levantó y miró por la pequeña ventana de su oficina, asegurándose de que nadie nos escuchaba. Fue el gerente anterior, Mauricio, quien lo descubrió. Estaba haciendo inventario en el almacén una noche, solo. MC Robo estaba allí, desactivado, cubierto con una lona. Llevaba años así, pero esa noche, Mauricio escuchó un sonido que venía del interior del robot, como un pequeño golpeteo. Darío se sentó de nuevo, su voz ahora apenas un susurro. Pensó que quizás era algún animal que se había metido en la estructura. Un ratón, tal vez. Así que retiró parte del panel trasero de MC Robo. Hizo una pausa, tragando saliva. Lo que encontró fueron objetos pequeños. Un reloj de pulsera infantil, un zapato deportivo de niño. Y lo peor, un diente de leche, con restos de sangre seca. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Están diciendo que ese robot, de alguna manera, no podía terminar la frase. Era demasiado horrible para ponerlo en palabras. Darío no respondió directamente. Mauricio selló el almacén, puso el candado, estableció las reglas, y nos hizo jurar que nunca hablaríamos de esto. La corporación quiere que lo olvidemos, que sigamos adelante como si nada hubiera pasado. Pero está activo de nuevo, dije, recordando los sonidos de la noche anterior. ¿Cómo es posible? Debe estar desconectado, su batería agotada hace décadas. Darío se frotó las sienes, evidentemente agotado por la conversación. No lo sabemos. Cada cierto tiempo, por alguna razón, vuelve a activarse, especialmente en las noches. Hemos cambiado baterías, cortado cables, incluso intentamos desmantelarlo una vez. Pero siempre vuelve, como si algo más lo alimentara. La idea me provocó náuseas. Intenté mantener la compostura mientras procesaba toda esta información. ¿Por qué no lo destruyen por completo? ¿O lo sacan del edificio? Darío soltó una risa amarga. ¿Crees que no lo hemos intentado? Mauricio una vez trató de sacarlo. Esa noche, las luces de todo el restaurante se apagaron de golpe. Él estaba solo. Cuando volvieron a encenderse, el robot estaba de pie frente a él, no en el carrito donde lo había colocado. Después de eso, nadie más ha intentado moverlo. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la historia asentándose entre nosotros. Finalmente, me atreví a preguntar, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Darío me miró directamente. Sigue las reglas. No entres al almacén. Ignora los ruidos. Mantén las luces encendidas. Y reporta cualquier actividad inusual. Hizo una pausa antes de añadir. Y si alguna vez escuchas que canta o ríe, sal inmediatamente del edificio y llámame, sin importar la hora. Esa noche volví al trabajo con un nudo en el estómago. Ahora cada sombra, cada sonido tenía un nuevo y siniestro significado. Me mantuve alejado del almacén, siguiendo meticulosamente mis tareas de limpieza en las áreas más alejadas. Pero alrededor de la medianoche, mientras limpiaba los baños, escuché algo diferente. No venía de los conductos ni del almacén. Era una voz infantil, débil y distante, que parecía provenir de las paredes mismas. «Ayúdame», decía la voz. «Está oscuro aquí dentro. Quiero ir a casa». Me quedé paralizado, el cepillo de limpieza resbalando de mis manos temblorosas. La voz continuó, cada vez más desesperada. «Por favor, señor». Él me atrapó. No puedo salir. Sabía que debía ignorarlo, que era parte de lo que fuera que estaba mal en este lugar. Pero sonaba tan real, tan genuinamente aterrorizado, que mi corazón se encogió. Contra mi mejor juicio, respondí. «¿Quién eres?»
¿Dónde estás? Silencio. Luego, un sonido de pasos pequeños corriendo por el techo, alejándose. Y después, desde el almacén, el inconfundible sonido metálico de MC Robo activándose. Esta vez no era solo un zumbido o golpes. Era movimiento deliberado. Algo grande y pesado arrastrándose por el suelo del almacén, acercándose a la puerta. Me quedé congelado, incapaz de moverme mientras escuchaba cómo aquella cosa se acercaba cada vez más a la puerta metálica. Un golpe, luego otro. El metal comenzó a doblarse hacia afuera con cada impacto. El candado tintineaba, amenazando con ceder. Y entonces, a través de la pequeña rendija que se había formado en la puerta abollada, vi un ojo. No era un sensor electrónico como en la foto. Era algo diferente. Algo que brillaba con una luz roja pulsante, observándome fijamente. Retrocedí horrorizado, tropezando con un balde de limpieza y cayendo al suelo. El ojo rojo seguía observándome a través de la rendija, inmóvil, calculador. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se retiró. Los golpes cesaron. El silencio que siguió fue casi peor que el caos anterior. Me arrastré hacia atrás hasta que mi espalda tocó la pared opuesta, sin atreverme a apartar la mirada de aquella puerta abollada. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, reuní el valor suficiente para ponerme de pie. Mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerme. Sabía que debía llamar a Darío, pero mi teléfono estaba en la oficina del gerente, al otro lado del pasillo que conducía junto al almacén. Respiré hondo y me moví lentamente, pegado a la pared, sin hacer ruido. Cuando pasé frente a la puerta del almacén, contuve la respiración. La abolladura era ahora claramente visible, el metal deformado hacia afuera como si algo hubiera estado a punto de atravesarlo. Llegué a la oficina, cerré la puerta tras de mí y marqué frenéticamente el número de Darío. Respondió al tercer timbre, su voz cargada de sueño. «Federico, ¿qué pasa?» Le conté todo, las palabras saliendo atropelladamente de mi boca. A medida que hablaba, su respiración se volvía más pesada al otro lado de la línea. «No te muevas», dijo finalmente. «Voy para allá. No salgas de la oficina por ningún motivo». Mientras esperaba, revisé las cámaras de seguridad desde el monitor de la oficina. La mayoría mostraban áreas vacías del restaurante, iluminadas por esa luz fluorescente que nunca se apagaba. Pero la cámara que apuntaba al pasillo del almacén mostraba algo perturbador. La puerta metálica ahora tenía una grieta en la parte inferior, lo suficientemente grande como para que algo pequeño pudiera deslizarse a través de ella. Y peor aún, me pareció ver una sombra moviéndose en el interior. Una sombra que no pertenecía a ningún objeto inanimado. Darío llegó 20 minutos después, acompañado por un hombre mayor que no había visto antes. Se presentó como Mauricio, el exgerente que había descubierto los objetos dentro de MC Robo. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas de preocupación, y sus manos, curtidas por los años, no dejaban de temblar ligeramente. «Muéstrame», ordenó con voz ronca. Los tres salimos cautelosamente de la oficina. El pasillo estaba silencioso, demasiado silencioso. La puerta del almacén seguía en el mismo estado, abollada, con una grieta en la parte inferior. Mauricio se acercó con cautela, examinándola sin tocarla. «Está peor que nunca», murmuró. Sacó una pequeña linterna y la apuntó hacia la grieta, intentando ver el interior. Lo que vio le hizo retroceder bruscamente. «Se ha movido», dijo con voz temblorosa. «No está donde lo dejamos». Darío maldijo por lo bajo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Mauricio reflexionó un momento, luego se volvió hacia mí. «Necesito que me digas exactamente qué escuchaste». «La voz del niño». «¿Qué dijo?». Repetí las palabras lo mejor que pude, sintiendo un escalofrío al recordarlas. Mauricio y Darío intercambiaron miradas significativas. «Está usando a los niños de nuevo», dijo Mauricio. «Es su manera de atraer a nuevas víctimas». «¿Qué diablos es esa cosa realmente?», pregunté, incapaz de contenerme. «Porque no es solo un robot defectuoso, ¿verdad?». Mauricio negó lentamente con la cabeza. La corporación compró el sistema de MC Robo a una empresa de tecnología experimental que cerró poco después. Los rumores decían que su fundador estaba obsesionado con algo llamado transferencia de conciencia. Teorías locas sobre almacenar la esencia humana en máquinas. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Creemos que de alguna manera, ese robot contiene algo más que circuitos y programación». Antes de que pudiera procesar esta información, un estruendo resonó desde el interior del almacén. Algo pesado había caído al suelo. Luego, el inconfundible sonido de pasos metálicos, lentos y deliberados,
acercándose a la puerta. Los tres retrocedimos instintivamente. Tenemos que sellarlo mejor, dijo Darío, su voz apenas un susurro. Y necesitamos hacerlo ahora, antes de que esa grieta se haga más grande. Trabajamos frenéticamente, en silencio, trayendo materiales de construcción que Darío guardaba para emergencias como esta. Placas de metal, tornillos industriales, incluso cadenas adicionales. Todo mientras aquella cosa al otro lado de la puerta arañaba y golpeaba intermitentemente, como si supiera exactamente lo que estábamos haciendo y estuviera determinada a impedirlo. En un momento, cuando Mauricio estaba soldando una placa sobre la grieta, juré escuchar una risa distorsionada, mitad mecánica, mitad infantil, que provenía del interior. Al amanecer, habíamos reforzado la puerta lo mejor posible. Los sonidos habían cesado hace una hora, como si lo que fuera que estaba dentro se hubiera quedado sin energía o hubiera perdido interés. Mauricio inspeccionó nuestro trabajo con ojo crítico. Aguantará por ahora, dijo, pero necesitamos una solución permanente. Se volvió hacia mí. No puedes seguir trabajando aquí. Es demasiado peligroso. Sentí un extraño alivio mezclado con decepción. Por un lado, la idea de no volver a pisar este lugar me parecía maravillosa. Por otro, una parte de mí necesitaba saber más. Entender qué estaba sucediendo realmente. ¿Qué van a hacer con eso?, pregunté. Darío y Mauricio intercambiaron miradas nuevamente. Tenemos un plan, dijo Darío finalmente. Pero es complicado. La corporación no puede enterarse. Y necesitamos tiempo. Quiero ayudar, me encontré diciendo, sorprendiéndome a mí mismo. Mauricio me miró fijamente, evaluándome. ¿Por qué? Tienes la oportunidad de alejarte de todo esto. Tómala. Pero yo no podía explicar la sensación que me invadía. Esa mezcla de miedo y fascinación. La necesidad de ver este misterio hasta el final. Escuché a esos niños, respondí simplemente. Si hay alguna posibilidad de que estén ahí dentro, de alguna manera, necesito saber que hice todo lo posible. Mauricio asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. De acuerdo, pero no será fácil. Y a partir de ahora, nada será como antes. No tenía idea de cuán ciertas resultarían esas palabras. Esa misma tarde, recibí una llamada de la oficina regional de McDonald's. Habían decidido reestructurar el personal y mi posición había sido eliminada. El tono corporativo no podía ocultar la verdad. Alguien había intervenido para alejarme. Cuando llamé a Darío para contarle, su respuesta fue críptica. Es mejor así. Ellos están involucrados. Mantente alejado del restaurante por ahora. Te contactaré cuando sea seguro. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿La corporación? ¿O algo más? Las preguntas se multiplicaban en mi mente, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Durante días intenté comunicarme con Darío y Mauricio, pero ninguno respondía a mis llamadas. Finalmente, una semana después, decidí tomar el asunto en mis propias manos. Regresé al McDonald's durante el día, esperando poder hablar con alguno de ellos. Para mi sorpresa, el restaurante estaba cerrado. Un cartel en la puerta anunciaba remodelaciones en curso. Reabriremos pronto. Pero a través de las ventanas polarizadas pude distinguir que no había señales de ninguna remodelación. El lugar parecía abandonado, con las mesas y sillas aún en su lugar, como si todos hubieran salido apresuradamente. Rodeé el edificio, buscando alguna forma de entrar. En la parte trasera, la puerta de servicio estaba entreabierta. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me veía, y me deslicé al interior. El silencio era opresivo. Las luces estaban apagadas, violando la cuarta regla. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba cautelosamente por la cocina vacía. Todo parecía en orden, excepto por algunas bandejas y utensilios tirados en el suelo, como si hubiera habido una salida apresurada. Al llegar al pasillo que conducía al almacén, me detuve en seco. La puerta metálica que habíamos reforzado tan meticulosamente estaba completamente arrancada de sus goznes. El almacén estaba abierto y vacío. No había cajas, no había decoraciones antiguas, y definitivamente no había ningún robot payaso. Solo un espacio desnudo con marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia la salida. Y en la pared del fondo, escrito con lo que parecía ser grasa de cocina, un mensaje que me heló la sangre. Volveremos a jugar pronto, Federico. Salí corriendo de aquel edificio abandonado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Aquel mensaje era una amenaza directa. Conocía mi nombre. Esa cosa sabía quién era yo. Durante días no pude dormir. Cada ruido nocturno me sobresaltaba,
imaginando a esa criatura metálica arrastrándose por mis conductos de ventilación. Intenté contactar a Darío y Mauricio decenas de veces, pero sus teléfonos parecían desconectados. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. La impotencia me carcomía por dentro. No podía simplemente olvidar lo que había visto y seguir con mi vida. Aquellas voces infantiles suplicando ayuda se repetían en mi mente cada noche. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé buscando información sobre MC Robo en internet, pero apenas encontré referencias. Era como si la corporación hubiera borrado sistemáticamente cualquier rastro de su existencia. Solo un par de blogs nostálgicos mencionaban vagamente aquel robot animatrónico que entretenía a los niños en algunos McDonald's en los 90. Amplié mi búsqueda a las desapariciones de niños en la zona durante aquel periodo. Esto fue más fructífero. En la hemeroteca digital del periódico local encontré artículos sobre 3 casos. Martín Acosta, 8 años, Luciana Méndez, 7 años, y Tomás Quiroga, 9 años. Todos desaparecieron en un radio de 5 kilómetros alrededor del McDonald's, entre abril y octubre de 1993. Ninguno fue encontrado jamás. Los artículos mencionaban las intensas búsquedas, las teorías sobre un posible secuestrador en serie, pero nunca hacían conexión directa con el restaurante de comida rápida. Necesitaba más información. Usando mis ahorros, contraté a un investigador privado llamado Ernesto, un ex policía retirado que aceptó ayudarme sin hacer demasiadas preguntas. Le conté una versión editada de la historia, que estaba escribiendo un libro sobre casos sin resolver y me interesaban estas desapariciones en particular. Ernesto tenía contactos en la policía y acceso a archivos que yo jamás podría consultar. Dame un par de semanas, me dijo. Veré qué puedo desenterrar. Mientras esperaba, intenté rastrear a los ex empleados de McDonald's. Valentín había mencionado que varios trabajaban allí desde la apertura. Conseguí algunos nombres a través de redes sociales y comencé a contactarlos uno por uno. La mayoría me bloqueaba inmediatamente al mencionar MC Robo. Otros fingían no saber de qué hablaba. Solo una, Lucila Fernández, una ex cajera que ahora vivía en otra ciudad, accedió a hablar conmigo por videollamada. Su rostro envejecido mostraba signos de un estrés profundo cuando le mencioné el robot. Firmamos acuerdos de confidencialidad, me explicó nerviosamente. Si hablo, podrían demandarme. Pero había algo más que miedo legal en sus ojos. Era terror puro. Le aseguré que mantendría su anonimato y finalmente cedió. Ese robot nunca fue normal, comenzó, bajando la voz aunque estaba sola en su apartamento. Desde el principio hacía cosas extrañas. A veces se quedaba mirando fijamente a un niño en particular durante todo el día. Lo seguía con la mirada, incluso cuando su programación debería haberlo hecho interactuar con otros. Lucila me contó que MC Robo tenía la capacidad de aprender y adaptar su comportamiento, una innovación tecnológica avanzada para su época. La empresa que lo creó, Neuratech, decía que usaba redes neuronales primitivas para mejorar sus interacciones con los niños. Pero a veces parecía demasiado inteligente, como si realmente entendiera lo que pasaba a su alrededor. Hizo una pausa, temblando visiblemente. Y luego estaban las noches. Los del turno nocturno reportaban que se activaba solo, que se movía de su lugar designado. ¿Sabes algo sobre las desapariciones?, pregunté cautelosamente. Lucila palideció aún más. Solo rumores. Pero, dudó, mirando nerviosamente por encima de su hombro. Una noche, poco después de la desaparición del tercer niño, el gerente de entonces, no Mauricio sino su predecesor, Ramón, entró al área de juegos fuera de horas. MC Robo estaba allí, inmóvil. Ramón notó algo extraño. Un líquido oscuro goteaba de las articulaciones del robot. Lo reportó a mantenimiento pensando que era aceite. Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. No era aceite. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué era? Lucila negó con la cabeza. Nunca se confirmó oficialmente, pero Ramón renunció al día siguiente. Y una semana después, vinieron técnicos de la corporación y desactivaron a MC Robo. Lo llevaron al almacén y nos dijeron que nunca más mencionáramos su existencia. Nuestra conversación terminó abruptamente cuando Lucila creyó escuchar un ruido en su apartamento. Antes de desconectar, me advirtió: deja esto, Federico. Algunas cosas es mejor no saberlas. Y ten cuidado, esa cosa recuerda rostros. 2 semanas después, Ernesto me contactó. Nos reunimos en un café ruidoso donde nadie podría escucharnos. Parecía perturbado. Lo que sea que estés investigando, chico, has removido un avispero, dijo, deslizándome un sobre Manila.
Encontré cosas, irregularidades en los casos, informes policiales alterados, pruebas desaparecidas. Y lo más extraño, todos los detectives originales asignados a estos casos fueron trasladados o se jubilaron anticipadamente con generosos paquetes. Dentro del sobre había copias de los informes originales. En uno de ellos, un testigo afirmaba haber visto a Martín Acosta, el primer niño desaparecido, hablando con el robot payaso momentos antes de su desaparición. Este testimonio había sido tachado en versiones posteriores del informe. También había fotografías de evidencia. Un zapato infantil encontrado en un contenedor de basura detrás de McDonald's, con manchas que podrían ser sangre. Esta evidencia nunca fue procesada oficialmente. Hay algo más, dijo Ernesto, inclinándose hacia adelante. Neuratech, la empresa que diseñó a MS Robo, tenía conexiones con un programa militar experimental sobre inteligencia artificial autónoma. Su fundador, Dr. Viktor Kranz, fue expulsado de la comunidad científica por experimentos éticos cuestionables. Hablaba de algo llamado captura de conciencia, teoría sobre transferir la esencia humana a máquinas. Exactamente lo que había mencionado Mauricio. Kranz desapareció poco después del cierre de Neuratech. Algunos dicen que se suicidó. Otros creen que sigue trabajando en secreto. Mientras procesaba esta información, Ernesto me dio una última advertencia. Alguien más está interesado en esto. Mientras investigaba, noté que me seguían. Un coche negro, vidrios polarizados. Y ayer, mi apartamento fue registrado. Ten cuidado, Federico. No sé en qué te has metido, pero es grande. Se levantó para irse, pero antes añadió, una cosa más. El McDonald's donde trabajabas no es el único con historias extrañas. Hay rumores sobre otros locales, otros incidentes. Esa noche, mientras organizaba toda la información recopilada, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Parque Central. Banco junto al estanque. Mañana, 3 de la tarde. No estaba firmado, pero algo me decía que podría ser Darío o Mauricio. Acudí a la cita con una mezcla de esperanza y temor. El parque estaba relativamente vacío a esa hora. Me senté en el banco indicado y esperé. Exactamente a las 3, una figura encapuchada se sentó junto a mí. Era Mauricio, aunque apenas lo reconocí. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado, y sus ojos constantemente escaneaban los alrededores. No tenemos mucho tiempo, dijo en voz baja. Nos están vigilando. A todos nosotros. Procedió a contarme que después de mi despido, personas que se identificaron como consultores de seguridad corporativa llegaron al restaurante. Se llevaron a MS Robo y todo el contenido del almacén. Darío intentó impedirlo y fue transferido a un local en otra provincia. Pero esto es más grande que nosotros, que un simple restaurante, continuó Mauricio. Hay otros como MS Robo. Diferentes modelos, diferentes lugares. Todos parte del mismo experimento enfermizo de Kranz. Me entregó discretamente una memoria USB. Aquí está todo lo que sé. Registros, avistamientos, teorías. Llevo años recopilando esto. Miró nerviosamente a un hombre con traje que pasaba cerca. Kranz creía que podía capturar la esencia humana, la chispa de vida, como la llamaba, y transferirla a sus máquinas. Pero necesitaba sujetos de prueba. Jóvenes, mentes maleables. Y esos robots se volvieron hambrientos. Necesitaban más para mantenerse funcionando. Antes de que pudiera preguntar más, Mauricio se puso tenso. Nos han visto. Tengo que irme. Se levantó rápidamente. Sigue el rastro de Neuratech. Encuentra los otros lugares. Y por lo que más quieras, no confíes en nadie que mencione el proyecto Marioneta. Punto. Con eso, se alejó apresuradamente, perdiéndose entre la multitud del parque. Fue la última vez que lo vi. Esa noche, revisé el contenido de la memoria USB. Era una madriguera de conejo que descendía a niveles de horror que nunca imaginé posibles. Fotografías de otros modelos de robots similares a MS Robo, instalados en diferentes establecimientos familiares. Informes de desapariciones cercanas a estos lugares. Teorías sobre cómo estas máquinas funcionaban realmente, alimentándose de algún tipo de energía que solo los niños podían proporcionar. Y lo más perturbador, indicios de que alguien en los niveles más altos de varias corporaciones conocía y encubría todo esto. Estaba tan absorto en la investigación que no noté inmediatamente los sonidos. Pequeños golpes metálicos que venían de las paredes de mi apartamento, como si algo se arrastrara por el interior, como si algo hubiera encontrado mi hogar, como si algo hubiera venido a jugar conmigo.
Alcé la vista lentamente hacia el conducto de ventilación sobre mi escritorio. La rejilla estaba ligeramente suelta, y a través de la abertura, pude ver brevemente un destello rojo, como un ojo observándome en la oscuridad. Todo lo que he escrito hasta ahora son solo mis apuntes, mi intento de documentar esta pesadilla antes de que sea demasiado tarde, porque sé que viene por mí. Lo escucho moverse por las noches, cada vez más cerca. Ayer encontré un mensaje escrito en el espejo del baño después de la ducha. Extrañaba jugar contigo. He contactado con otros ex empleados que trabajaron en locales con robots similares. Estamos compartiendo información, conectando los puntos. Hay patrones, ciclos. Estas cosas despiertan cada cierto tiempo, hambrientas. Mañana me reuniré con una ex técnica de mantenimiento de Neuratech que dice tener información sobre cómo neutralizar definitivamente a estas máquinas. No sé si puedo confiar en ella, pero es mi única esperanza. Si no publico una actualización pronto, sabrán que he fallado. Y si eso ocurre, por favor, presten atención a las reglas extrañas en sus trabajos. Nunca son solo protocolos. Siempre hay una razón que alguien no quiere que conozcan, porque algunas cosas nunca mueren realmente. Solo esperan, y aprenden, y recuerdan rostros.